Episodio 196. Recuerden que Brands Avenue tiene la colección nueva de los calzados On. También tienen la distribución de los polocheres Lacoste para que se transporte al 99 cuando usted iba a Mykonos a comprarse su jean replay y ponerse su polo Lacoste. Pero ahora lo puedes tener con los calzados On. Y con las medias Happy Socks y toda la alta gama y Psycho Bunny. Que usted puede encontrar. Es como mi marca ahora. Brands Avenue. Señores, si nos están viendo por YouTube, ya saben. Bueno, si ya vieron el episodio, saben quién es el invitado de hoy. Un invitado de lujo. Hemos tenido dos invitados de lujo back to back. Estela León y Mario Dávalos. Un aplauso a Mario. Segunda vez Yo creo que Mario Dávalos debe de ser top 3 de las personas más influyentes en Twitter en República Dominicana. ¿Sí o no? Ahora mismo sí. ¿Cómo que ahora mismo, Iván? ¿Pero este tigre? O sea, no, es que realmente yo tengo como, ¿cuánto? 2 años que... Eso no se mide ahora mismo. Eso es top 3 influyentes, ¿sí o no? Es que yo estoy en Twitter desde 2008. Digo, desde 2011, perdón. No, pero no y te estoy hablando de los últimos años que Mario como que hago. Hace 5 años tú no estabas ahí. Yo no tenía Twitter. Ah, bueno, te lo estoy diciendo, pero te digo, últimamente. Mario, bienvenido, hermano. Gracias por la invitación, de verdad. La segunda vez. Tú sabes que nunca te llegué a decir, después de que viniste, me tiré el episodio tuyo con Jamil Yura y para mí está entre los mejores también un episodio. Gracias, la verdad que fue una conversación muy chula. Yo no me lo esperaba, no sabía de qué íbamos a hablar. Realmente. Yo vi por la temporada 3 de esa conversación. Pero fue una conversación porque fue muy acerca de mi manera, mi filosofía de vida. Sí, más totalmente. que de mi trabajo, de mis opiniones, de lo que sea. Me gustó mucho, sobre todo toda esa experiencia que estoy viviendo. Me voy ahora a Alaska. ¿Dónde va ahora? Me voy a Alaska otra vez, en mi viaje, mi expedición número 13. Yo lo que menos me esperaba era eso. Una de mis grandes pasiones es la naturaleza. Y en Alaska ya tengo del 2011 yendo todos los años. Hago un retiro, me voy solo, en silencio, organizo mi cabeza, entonces vengo. Yo creo que yo sentí como que cuando Jamil estaba hablando con él, ese era como el sueño de Jamil. Sí. Esa filosofía. Hice de solo, vida. sí. Porque eso como 15 días, 20 días. No, 20 días yo lo he hecho pocas veces. Algunas veces lo he hecho, pero normalmente 12, 15 días. Desconectado, sin celular. No. Yo tengo... Depende del sitio. A veces tengo internet, a veces no. Depende del tipo de viaje, ¿no? Pero que hay que atender los negocios aquí. Entonces hay veces que sí me puedo desconectar. 10, 12 días desconectado. Y encontrar el lío del pueblo. Y después encuentro los problemas. Yo quisiera, pero yo me fui 2 semanas y aquí en Gepiano No fue un mes, me fue un mes que tú fuñeron te más fuiste. que en el trabajo, más que Fran, mi mamá. Pero díganos. bueno, gracias por lo de influyente. La verdad que intento emitir opiniones que no sean... Siempre tengo muy pendiente de no ser muy controversial, pero a veces no hay Te busca tu lío. Yo creo que tú no eres controversial, pero sí eres muy incisivo. O sea, eres como quirúrgico en tus opiniones. Yo pienso mucho lo que voy a escribir. Pienso mucho y cómo lo quiero escribir. Y cada palabra está puesta donde yo creo que tiene que estar. La época de escribir impulsivamente, eso pasó en mí. Yo quizá en un momento era así. Y en mí también. Sí, ya yo pienso mucho en lo que voy a escribir, pero mis opiniones son fuertes y hay gente que no las aprecia. ¿Cuáles gentes? No, depende de cuál sea la opinión, porque algo que sí, o sea, a mí, por ejemplo, los PLDistas a veces me dicen PRMistas, los PRMistas me dicen PLDistas. De la Fuerza del Pueblo nadie me acusa Eso es una buena señal, entonces. Es una buena señal. Y tengo O amigos... sea, que tú eres de la FUPU, en teoría. Ahora mismo. Eso indica que él no es de nadie. Pero tengo amigos y admiro a mucha gente, además, en todos los partidos. Lo que tengo que decir es que yo era un gran antipolítico, lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo antes, hace 10 años, 15 años, qué sé yo, pensaba que la política era lo más sucio, lo más innecesario, y ahora creo que quizás es la actividad más definitiva de lo que es la humanidad. O sea, todo lo que nosotros hacemos, de alguna manera u otra, es política. Y estudié política después de adulto. Y me dedico... en la George Washington, ¿no? Sí, hice el programa, la maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, que fue un gran sacrificio, estudiar con familia y con trabajo y con empresa, pero terminé. Y hoy me dedico, 80% de mi tiempo tiene que ver con consultoría política. Y en términos de, porque tú mismo lo dices, o sea, cada vez me meto más en la política y cada vez lo veo como algo más importante. Pero si bien es cierto que estoy claro que no eres de ningún partido, sí tienes una ideología.
¿Qué ha marcado tu ideología? ¿Hacia dónde se mueve? Tengo una ideología que también se ha ido moviendo con el tiempo. Por ejemplo, si tú me hubieras preguntado a mí hace 5 años, yo te digo que yo era de izquierda, pero yo ni sé, porque la izquierda se ha ido tan a la izquierda que siento que me dejaron solo en algún sitio, en el centro. Tampoco soy de derecha. Yo siempre digo que una vez fui de izquierda, pero nunca seré de derecha. Y me siento que estoy en algún lugar en el centro. Y yo creo que lo peligroso de la ideología es dejar que te arrastre hasta un solo sitio. Hoy la identidad está muy ligada a la ideología y la gente siente que si soy de una ideología tengo que coincidir en todo con esa ideología. Y yo creo que se puede coincidir en algunas cosas y en otras no. Entonces, he trabajado con diferentes gobiernos. Aquí en República Dominicana hay muy poca diferencia ideológica. En los partidos que han gobernado hay más diferencias operativas y logísticas, aunque hay ciertas diferencias operativas. Yo siento que hay diferencias. Creo que este gobierno un poco es más conservador que el anterior. Para mí mucho más conservador. Pero yo no creo que sea tanto como en otros países. Tú sabes que yo pienso que son mucho más conservadores, pero no los reconocen. Hay una postura a decir que no, pero son más conservadores, pero todavía dentro de un margen de centro. Quizás el otro era centro-izquierda y este puede ser centro-derecha, pero muy localizado en el es muy centro. difícil determinar aquí de que grandes extremos. O sea, igual que como decía anteriormente en el otro episodio que estábamos grabando, que hay Claro, pégate un chile al micrófono. esos extremos quizás se ven más en algunos pequeños partidos, pero en los grandes partidos, vamos a decir que tenemos mayoritarios, prioritarios, son muy de centro, diría yo. Y eso es una gran Con mucha cosa para la diferencia. República Dominicana, porque yo creo que eso... ¿Gran cosa positiva o gran Positiva, cosa? Ok. positiva. Yo creo que es positivo porque yo creo que ha mantenido mucho la estabilidad. Y yo ahora, una de las cosas de las oportunidades que he tenido es interactuar mucho con políticos y consultores de otros países de América Latina y vemos la región que se está rompiendo. Muy polarizada. Claro. Y yo creo que aquí mantener cierta sensatez y cierto sentido común es parte de lo que nos hace que todavía tengamos bastante estabilidad. En ese tema social. de la ideología, te lo pregunto porque tú eres empresario, emprendedor. Cuando tú hablas de que tú eres más de izquierda, en términos ideológicos, digamos, del individuo, o morales, por decirlo de alguna manera, o económicos. Más de las libertades sociales. Yo soy más de Ok. izquierda en esa parte. Yo creo, por ejemplo, en el derecho a la sexualidad, en el derecho a elegir, en una serie que tienen que ver más con libertades sociales. Ok. En la parte económica, por ejemplo, tengo sentimientos encontrados. Por ejemplo, en algún momento pienso que un estado más pequeño puede ser más favorable, en otro momento pienso lo contrario. Ahí tengo todavía un debate interno en esa parte. En lo económico creo que definitivamente los gobiernos más conservadores han sido más efectivos. Pero no creo mucho en el individuo, en las libertades sociales, de verdad que sí. Pero tampoco creo en llevarlas al extremo. Y creo que lo que ha pasado hoy es que la gente quiere cada vez más derechos, pero nadie quiere deberes. Y ahí tengo una diferencia con la izquierda extrema. De hecho, he perdido amistades y he perdido socios por Wow. temas ideológicos. Wow. Mario, Sí, para entrar en tema, tú y Fran creo que tienen algo en común, por fin. Porque Fran creo que lo han dejado un poquito solo con el tema haitiano. Tú has sido un poco crítico de cómo se ha manejado todo esto, el tema haitiano, con el río de Dajabón, en la frontera. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo primero, hay que entender que esto es un conflicto X, que tiene una estructura y tiene una anatomía de este conflicto. Y vamos a verlo como tal. Yo creo que este conflicto hay que analizarlo estratégicamente, con cabeza fría, y creo que tiene dos grandes escenarios. Un escenario patriótico, que es pasional, que es impulsivo, que es irracional, y otro que es económico. El económico es el impacto que puede tener no solamente en los comerciantes, pero incluso el agua para cuanto en la agricultura. Y creo que esas dos cosas se han mezclado. Y creo que las decisiones... Yo no he estado en la mesa estratégica, yo no sé cómo se han tomado las decisiones, pero yo creo que desde mi opinión, se escaló muy rápido el conflicto y se está intentando ganarle al otro para que quede bien en la opinión pública. Yo creo que aquí hay que pensar a largo plazo. O sea, que también hay un tema político. Por supuesto, hay un tema político, estamos en una campaña electoral. Uno de mis grandes consejos al presidente Abinader era que mantuviera alejado a los asesores electorales
de este conflicto, porque no puede no puede verse desde el punto de vista electoral, no debe verse. Desde el punto de vista de comunicación, ¿cómo tú entiendes que este gobierno ha comunicado el tema del conflicto en sí, de la situación? O sea, ¿crees que ha habido una falta de comunicación? No ha habido falta de comunicación. Yo creo algo bueno que hay que decir el presidente Abinader es que ha sido valiente con el conflicto. O sea, ha asumido posiciones, ha dado la cara, ha sido valiente. Eso hay que sacárselo, eso hay que decirlo. Yo lo que pasa es que creo que se tomaron todas las medidas, se tomaron el primer día. Cerraste la frontera, cancelaste los visados, hiciste todo lo que ibas a hacer. Entonces te quedaste sin cartas. Entonces ahora no, que vamos a desviar nosotros el río por aquí y por allá. Yo creo que eso es un punto importante. Hay que ver también el impacto que esto pueda tener o no en tratados comerciales internacionales, que yo no lo sé, pero creo que es un punto, si violamos tratados internacionales o no a nivel comercial. Entonces yo creo que se escaló muy rápido. Y de hecho, ayer, cuando dicen en la semanal que ahora van a desviar el río con la cosa de la vigía, es como vamos a seguir escalando. Además, convertimos el canal, que era un canal insignificante, políticamente hablando en Haití, lo convertimos en el símbolo de la resistencia. Canal o muerte. Se volvió un símbolo de la resistencia. Y eso también es muy peligroso, porque estamos negociando, entre comillas, con gente que no tiene mucho que perder, no tiene nada que perder. No, claro, totalmente. Y es muy peligroso esa negociación. Entonces, yo no pretendo ser experto en gestión de conflictos, pero hay gente que sí lo es. Y debieran estar sentada en esa mesa. Escalar muy rápido es una estrategia. Puede ser una estrategia viable. No es la que yo recomendaría, porque nosotros somos un país muy dependiente de la comunidad internacional. Vamos a quedar mal frente a la comunidad internacional, probablemente. O por lo menos, y echando para atrás. Y creo que esa parte del gobierno también sí la ha hecho bien también. El lograr que la comunidad internacional se incorpore oportunamente en el conflicto es un logro. Los conflictos hay que verlos por actores. ¿Quiénes son los que participan? No solamente es Haití y República Dominicana, sino que además está Estados Unidos, Canadá, Kenia, etc. Y hay que ver la posición de cada actor en el conflicto, qué influencia tiene sobre el conflicto y qué tanta importancia le da a ese conflicto. Por ejemplo, quizá para Canadá tiene influencia en el conflicto, pero quizá no le importa. Y yo creo que la gestión a nivel de la diplomacia lo que hizo fue conseguir que a esa gente sí le importe ese conflicto. Entonces yo creo que eso está bien hecho. Grande el canciller. Yo lo que no... Aguanta. Yo lo que no creo es que las medidas que se tomaron había que tomarlas todas juntas. Tú podías empezar con una, luego con otra. Que no hay con quién dialogar. Claro que hay con quién dialogar. Y hay negociaciones que son privadas, que no se hacen públicas, para suavizar. Entonces, la palabra que usó Fran ahorita de ser quirúrgico, yo creo que hay que ser quirúrgico en este tema. Y que las pasiones patrióticas no pueden estar envueltas. No deben estar envueltas, porque son muy volátiles. En algo tú tienes razón, es verdad. El gobierno se fue all-in, rápido. All-in, claro, el primer día. Yo mismo lo dije, pero Mario, una pregunta. ¿Tú crees que es como tú dices, que el gobierno logró sumar a la comunidad internacional o a actores importantes de la comunidad internacional al tema del conflicto? ¿O el gobierno se montó en algo que venía en la comunidad internacional inevitablemente para azuzar el conflicto y tener una ganancia política? Pero tú no puedes decir eso cuando el presidente desde 2021, en cada escenario internacional, está con el tema Haití. Yo no he dicho que no. Y es la primera vez que Biden lo toma lo digo por lo siguiente. Biden en sus palabras no habló del conflicto. Habló de algo que ya se venía, como bien tú dices, coherentemente diciendo, que es la intervención de Haití. No, pero el conflicto escalar... Y todos los otros países que han hablado de Haití en sus discursos, que fueron Brasil mencionó Haití, Alicia Bárcena, México, mencionó Haití también, y luego creo que me falta uno de los países de América Latina que también lo mencionó, que no lo recuerdo, pero en ningún momento se refirieron al conflicto. Suriname también. No, está bien, pero cuando tú mencionas Haití, en el día de hoy, o en el momento de hoy... Conflicto del canal, quiero decir. Tú estás haciendo referencia al conflicto y al problema que hay, porque el conflicto es un reflejo de una serie de problemas estructurales que hay en Haití. Claro. Haití perdió el monopolio de la fuerza en su territorio. Y eso es un grave problema. No tiene gobernabilidad, no tiene estabilidad. Ahora bien, yo lo que digo es primero, yo creo que aquí hay una discusión que es técnica, que es hídrica, si esto es un desvío o no es un desvío. Hay un documento que dice que no es un desvío, luego que sí es un desvío. Yo no sé. Esa parte yo no me atrevo a afirmar. Yo no conozco nada de temas hídricos ni nada por el estilo. Pero mi pregunta es, Mario, ahí. Si este tema
se exacerba a propósito de lo que venía o lo que vino luego, que fue la comunidad internacional resaltar en esta asamblea el tema de lo de Haití. Mira, yo no sé qué vino es un primero. resultado de ese conflicto, No porque sé, nadie se ha referido al conflicto. Yo no sé qué vino primero, masacre. pero digamos... Ni tiene que hacerlo. Bueno, Francia dijo que está dispuesto a... Digamos que el embajador de Francia en Haití dijo que la Unión Europea y Francia pudiesen participar de la negociación. Digamos que el involucramiento de la comunidad internacional y la visita del presidente Abinader a la ONU y su discurso, yo creo que eso fueron cosas positivas. Y yo creo que hay que buscar la manera de apoyar en este momento. Ahora bien, yo veo muchos comentarios radicales desde el patriotismo. Y además veo argumentos torpes, para no usar la palabra tontos, de que vamos a venderle esto a otro mercado. Señores, tenemos un mercado que vendemos $1.000 millones en el patio de la casa y vamos a salir a vender a Guyana. Eso nadie se lo cree, ningún empresario compra ese discurso. Tenemos un mercado ahí. Además, los productos que le vendemos a Haití no son los mismos productos que te va a comprar otro mercado. Porque a Haití le vendemos el arroz partido en 3 pedacitos, la varilla que aquí se cortaron en 3. O sea, una serie de productos que tú no vas a colocarlo en otro mercado. Esa es la realidad. Es un mercado importante. Representa entre el 7 y el 8% de todas las exportaciones dominicanas. Es un mercado importante. Es un mercado, además, es un país con quien compartimos una isla. No podemos serruchar la isla en 2 y que se vaya flotando. Entonces, hay que buscar una solución que sea viable a largo plazo. Pero están dadas las condiciones, porque yo entiendo todo lo que tú dices, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, pero están dadas las condiciones para haber buscado vías más a través del diálogo. Porque, ojo, el presidente siempre dijo, estamos dispuestos al diálogo, pero tienen que parar la Constitución Canal para sentarnos. No siempre dijo eso lo dijo después. Primero cerramos y después dijimos que estábamos en el diálogo. Y no solamente cerramos hasta que paren el canal para hablarlo. La frontera migratoria. Y mandamos un contingente militar. Cerramos la aduana, militarizamos la frontera y suspendimos los visados. Podemos decir que hay 4 medidas ahí. Esas 4 medidas se pudieron hacer en orden. Claro. Se pudieron hacer en orden y... La primera fue se cerró de jabón y se le dio un plazo. De 3 días. El 15 de septiembre. Y en 3 días pero esto tiene un antecedente de 2021, No, porque señores. el problema es que Haití perdió el monopolio de la fuerza. Yo entiendo la complejidad de ese conflicto. O sea, yo entiendo que uno dice con quién negocio. Hay muchas opiniones. Y yo no he estado en la mesa. Yo no conozco todos los detalles ni tengo el nivel de inteligencia de data que puede tener el gobierno. O sea, obviamente. Entonces, sí, escalar es una estrategia que pudiera funcionar. Porque la intransigencia es una estrategia. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que lo que se hizo con la intransigencia fue radicalizar al lado opuesto. Se radicalizó Haití. Y capitalizó entonces a ellos allá afuera. Con un tema que quizá les parecía irrelevante en ese momento, lo capitalizaron como diciendo como que sí. Bueno, que señores, ellos... pero Canadá convocó una reunión en la ONU solamente para tratar el tema Sí, de la intervención de Ariel Henry, que obviamente hubo un cambio de posición, Sí, porque al principio claro. era... Es lo que estoy hablando, exacto. Al principio era... Por eso es culpa de nosotros. Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, te voy a decir por qué. Claro. No culpa directa, pero indirecta. Es consecuencia de... Nosotros escalamos el conflicto, lo llevamos a un escenario internacional y él dijo, aquí estamos, la picharon. Capitalicé ahí. Me la picharon. Claro, Barbecue pidió la cabeza de él. Entonces, al final del día... Me la picharon. Pero espérate, él tiene una cosa es que, como está la cosa en Haití, habiendo un presidente sin haber el pandillero... Perdón, Primer ministro. El primer ministro. No, cuando a que mataron fue al presidente. Eso, cuando estaba el presidente, mataron al presidente. Okay. Y ahí se exacerbó la inseguridad. Entonces, imagínate tú, en este caso, Lambés un primer ministro lo más fácil del mundo. Sí. Entonces, Henry dijo, espérate, están pidiendo mi cabeza y tampoco me quiero vender como un vendepatria. Es cierto, y él lo ha dicho, yo no estoy en control de eso porque eso es una empresa privada que está haciendo eso. No fueron las bandas los que mataron a yo no estoy diciendo eso, pero mi querido. eso puede ser, pero hay una razón para mí muchísimo más lógica que el miedo a la violencia, que era... Yo soy en este país, tengo una popularidad muy baja, nadie me quiere, ahora todo el mundo, es una oportunidad política. Pero todo el mundo quiere el canal ahora. Correcto, eso fue político. Me monto en el canal. Fue político lo que hizo. Sí, yo lo que digo que es una consecuencia porque al principio que dice Ariel Henry, no puedo, yo no estoy de acuerdo con el canal, pero no puedo detenerlo. Exacto. Esa era la narrativa inicial. El cambio de posición... Tú me cierras la frontera, me genera más encarecimiento en mi país, la gente se unifica alrededor del canal, ¿a qué tú me forzaste? Claro.
a yo unificarme con mi pueblo. Además, el cambio de posición también viene con una narrativa que fue un muy buen discurso desde el punto de vista de comunicación que dio Ariel Henry. Que básicamente... Me gusta que tú lo pronuncias bien. Yo digo Henry. Al final dijo, básicamente la narrativa es, Haití es el vecino pobre al que le niegan sus derechos. Esa fue la posición final que él planteó. Siempre ha sido esa narrativa. Sí, eso iba a decir, Claudia. Y el cambio de narrativa es típico también. Claudia, tú dijiste en el grupo de Patreon que esos tigres están muy bien en Haití. Ellos están muy bien asesorados. Mira, lo que pasa es que por lo menos mi experiencia en cuanto al contacto con, por ejemplo, con diplomáticos haitianos o con personal de ministerios de Haití, son personas muy preparadas. Y ciertamente, y creo que también lo hablábamos ahí en el grupo, de que tú encuentras diplomáticos haitianos, por ejemplo, que te hablan 3, 4 idiomas, que tienen muy buen dominio de los temas, de todos los temas que tienen que ver con su país. O sea, son personas que en cuanto a lo que, cuando van a los escenarios internacionales, incluso hasta el punto, cuando me tocaba a mí más joven de ir a temas de juventud, hasta delegados jóvenes que iban a participar, son entrenados en distintos temas y tienen su posición eso tiene clara. su razón de ser. Que preparados para ser víctimas. La diplomacia haitiana la diplomacia francesa, que es... No por parecer víctima, pero hacen su rol. Ese es un rol. Oye, ese es el rol que le toca ahora. Yo sí siento que esto es un momento que no se debe, no voy a decir politizar, porque es político en estructura, pero no se debe usar electoralmente. No se debe convertir en una herramienta electoral. Y hay gente que está apostando al fracaso de la medida del presidente para decirle, míralo ahí, fallate. Al final esto es importante que se resuelva y que se resuelva rápido y que se resuelva suave. Pero si puede traer un beneficio electoral, él lo coge. No, es que si el presidente logra un éxito, va a tener un beneficio electoral sí o sí. Los asesores electorales solamente piensan en elecciones. Claro. De hecho, una de mis grandes críticas al gobierno es que son muy buenos en comunicación electoral y muy malos en comunicación gubernamental. Atención, Homero, para mí, por ejemplo. No, tú no lo mencionaste, soy yo, Julio. Y vamos a mencionar ese caso, pero más adelante. Vamos a seguir, por favor, con él. No, Mario, ¿en qué escenario tú ves que el presidente obtiene un triunfo en esto? ¿Y en qué escenario tú ves que el país obtiene un triunfo independientemente de si eso le beneficia electoralmente o no al presidente? Mira, yo creo que las medidas que se tomaron la presión se va a sentir en Haití. La van a sentir. Lo que pasa es que hay que ver una gente que ya tiene tan poco que perder, que siempre tiene muchas carencias, qué tanta resistencia pueda tener. ¿Y quién asume el liderazgo? Yo creo que en Haití va a salir un nuevo líder de este proceso. Sea Barbecue o sea uno que no sabemos, pero algún líder va a surgir y va a asumir la carga. Una intervención internacional que pudiera suceder, no sabemos cuándo va a suceder ni qué tiempo tome en que suceda. ¿Y de qué características? ¿Qué tan militar o qué tantas fuerzas puedan tener? Pero yo sí creo mucho en la necesidad de una intervención militar, porque no veo otra forma. Otra cosa que critico, y sé que por esto me van a criticar, es cuando se dice que no hay solución dominicana a Haití. ¿Qué yo leo con eso? Yo digo, óyeme, ¿quiénes somos los más afectados? Entonces, claro, la solución no puede ser exclusivamente dominicana, pero tiene que tener mano dominicana porque somos nosotros los afectados. Pero es que siempre ha tenido una parte dominicana. Claro, pero la narrativa dice no hay solución dominicana. Una solución dominicana. Claro, porque la comunidad internacional se ha acomodado en que resuelva República Dominicana y en 3 años hemos visto eso. Ahora es que se están poniendo... Yo creo que la frase correcta sería no hay solución exclusivamente dominicana. Nosotros solos no podemos hacerle cargo. Pero también hay mucha conspiración al respecto. Hay mucha gente que se aprovecha de este conflicto. Mucho ruido. Hay mucha gente que está frotándose las manos porque tienen 20 años locos porque esto pase para poder tener vigencia. Todos sabemos de quién yo estoy hablando, ¿no? Entonces, es un escenario minado, con mucho... Bueno, pero ¿en qué? Me perdí. Bueno, aquí tenemos una serie una familia que ha apostado siempre al conflicto con Haití. Y a ese discurso ¿tú sabes por qué me perdí? Patriótico. Exacto. ¿Tú sabes por qué me perdí? Y eso es una pregunta que te quería hacer. Porque hemos visto también que en el discurso del candidato presidencial de Frank, del PLD, Abel Martínez, Abel Martínez, él es muy nacionalista, él es muy... Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Sin embargo, y era algo que yo lo he mencionado ya en los episodios anteriores, como que con todas estas medidas que ha tomado el presidente, de repente como que el discurso a Abel se le debilitó, porque ha sido muy
nacionalista, por decirlo de alguna manera, y muy contra esa victimización haitiana. Entonces, ¿cómo deja parado a Abel todo esto? Mira, yo voy a decir algo que a mi amigo y hermano Frank no le va a gustar. Dos cosas que no te van a gustar. Ahorita aparece una tercera, no te preocupes. Yo digo la tercera. Cuando estaba en la primaria del PLD, yo decía, el candidato es Abel. Candidato a Abel, lógico. Porque, digo, el tipo es joven, tiene este tema de mano dura que a la gente le gusta, tiene un tema de gestión en Santiago, un logro que es importante, y está más distanciado del tema de corrupción y de problemas de corrupción. 4 cosas que a mí me parecen interesantes. Pero la verdad es que hoy tengo que decir que me sorprende la falta de estrategia, la ausencia de estrategia, el candidato Abel. Y si no corrige, va a terminar siendo un caso de estudio de cómo matar oportunidades con sordera estratégica y con disciplina estratégica. Yo estoy de acuerdo con Diañe, Mario, los mataste de una manera. No, Yo le he todavía dicho. está a tiempo. Todavía está a tiempo. Pero la verdad es que a mí eso me Está sorprende. preocupado. Porque yo pensaba que era un candidato que tenía muchos elementos positivos. Yo también. Yo no. Y ahora sin Francisco Javier. Y bueno, y tenía 2 mensajes que de 2 personas que han Di que salido. Andrés Navarro. Andrés Navarro. Espérate, ¿qué pasa? No, es mío, Andrés, es mío. Ahora, lo quiero ¿se muchísimo. nota? Pero Me encanta la gente de Francisco, Julio. Julio mío. pero La gente de Julio. Francisco Javier, no, Francisco Javier era necesario ahí. Francisco Javier es muy exitoso manejando campañas y sabe lo que hace. A mí eso me sorprende. Yo creo que el eje del partido de gobierno a nivel de elecciones está muy claro. Su mismo territorio anterior, ¿no? Honestos versus corruptos. Lo hizo durante el gobierno, así que ha mantenido eso. Yo creo que el eje he visto comentarios de Leonel donde se asoma un eje, que no sé si va a ser el eje estratégico, pero un eje de rico contra pobre, de ese eje de riqueza contra pobreza. No sé si ese va a ser un eje estratégico a futuro, pero de parte del... Pero ¿cómo tú lo ves en caso de que sea ese? efectivo y peligroso. Yo también. Totalmente. Ahora, ¿qué El se rico, debe? el rico versus pobre lo ve como efectivo y peligroso. Y este tema haitiano, porque este también se ha convertido en un eje. Pero un eje coyuntural. ¿Tú no crees que pasado el conflicto el presidente pueda obtener un crédito político electoral de esto el año que viene? Sí, es posible de cómo termine. Lo que pasa es que las cosas son como terminan, no como comienzan. Pero no me dijiste en Yo qué escenario creo- gana Luis Abinader. No, a ver, si hay una resolución rápida, una resolución rápida son 60 días, el presidente tuvo un pico en la popularidad cuando el conflicto. Ese pico es volátil. Fue un Que pico, se lo decía Julio cuando es llegamos. un pico volátil, un pico que así mismo Sí. puede bajar. Es verdad. Si esto termina mal, este conflicto, o sea, ¿qué pasa? Él se jugó su campaña en este conflicto, de alguna manera u otra. Yo no diría tanto, porque él estaba bien. Él estaba bien. Él no tiene los números que dicen que tiene. Pero yo creo que él tiene que tener, según la encuesta que yo he visto, privada, en la que yo confío, como un 48%. Ok. Ese es el número más que yo manejo. Está bien. Como un O sea, 48%. hay segunda vuelta hoy. Bueno. Ok, pero ese Hoy. 48 que tú manejas es Intención después de de, voto. no, es después de esta situación. No es después de esta situación. Es ¿Tú un crees que ha número- subido un poquito después de eso, verdad? Yo creo que sí. Por lo menos en la encuesta de RD Elige, que es reciente, yo no estoy de acuerdo con la metodología de ellos, pero como usan la misma metodología en todas las encuestas, esta que fue la 9, y tú la comparas con las otras, hay un pico. Y fue en el periodo, fue del 12 al 16 o al 17, una cosa así de septiembre. Cogió colita de... O sea, del tema. pero yo sí creo que hay un pico en popularidad, pero es muy volátil. O sea, que estamos de acuerdo. Yo creo que también. Digo, el pico es innegable. O sea, Sí. obviamente él tuvo 2 grandes momentos. pero los números el que- cierre, momento que él asume el discurso mano dura ahí, y el momento de lo de Colombia. Pero yo- de la- los del números que estudiante. Mario Sí, dice, no, yo lo- creo que van de la mano con lo que yo Lo estoy del pensando. estudiante fue lo mejor que le le pasó. pudo pasar, sí. Yo o sea, de verdad fue una cosa como que no se pone mejor de ahí. Eso fue su momento de oro, lo mejor que la pasaron el año entero. Brilló. Fue Y yo no sé si tú coincides conmigo, pero en el grupo lo he dicho, he sido sincero en eso. El presidente tuvo una semana perfecta. Tuvo muy buena semana. Y eso, que su respuesta no fue buena. Su respuesta no fue buena. Fue una respuesta medio con desinformaciones, fue una respuesta... Pero la pregunta fue tan mala. Y la actitud. La actitud y la fue tan irreverencia, mala el respeto. de la persona que
aunque ella tenía razón en algunas cosas, no en todas, y él en alguna cosa y no en todas, toda la razón cayó sobre él. Claro. No, Mario. Y le benefició mucho. Y lo que dije, que el presidente le respondió con datos y eso como que la descomputó a ella. Y al presidente que parece que le gustó ese campo que a la pobre Colombia. Y ella preguntó Alcántara sin- y también. ella preguntó sin deja- darle. La reseteó a Colombia. Sí, sí. estuvo La maltrató, ¿verdad, Mario? Mi prima Pero Colombia. Mario, Colombia, no me te has queremos. dicho, no me has Estuvo dicho en feo. qué escenario Luis Abinader Bueno, sale bien en este Si conflicto. se resuelve el problema en los próximos 60, lo primero que el presidente tiene que abrir la frontera por un tema de comercio. A mí nadie me diga que los comerciantes, óyeme, el argumento para cerrar del canal es que va a afectar a los agricultores. Más le afecta el cierre de la Más frontera. le afecta el cierre. Claro. Más le No, afecta no el solamente cierre. son los agricultores, bueno, aquí está Claudia. Es un tema también medioambiental, eso es un tema que impacta toda No, la no, zona no, pero- norte. ¿Cómo que no? Es pero ahí tú no estabas con Osiris de León, que él mismo te lo dijo. Es posible. Yo no sé de ese tema. Pero- Yo no me pero atrevo a sí opinar lo sobre ese dijo. tema. A nadie le importa eso. Yo no me A atrevo. nadie le importa el medio ambiente. Oye, pero el la tema verdad- ambiental a con mí me Haití. importa el medio ambiente, pero yo no me atrevo Pero a no opinar. dije con A mí eso, me no, importa. eso no tiene que ver con Eso no es un del cierre. argumento Claro. Que sí tiene que prioritario. ver. Bueno. No es un argumento prioritario. Ah, bueno, claro, porque se ve a largo plazo, pero a largo plazo no nos va a Claro, afectar. pero no es un argumento, una preocupación hoy. Es no lo que yo eso. digo, ¿eh? Ahora, a mí me preocupa, pero yo no sé sobre el tema, yo no sé cuál es el impacto, el canal, cuánta agua, eso yo no lo sé, entonces en ese punto no me atrevo a emitir una opinión. Pero el impacto económico es importante. Tú tienes empresas y comunidades completas que viven de Depende ese de eso, comercio, claro. que se están comiendo un cable hoy. Entonces, esa presión, hay una presión aquí de los comerciantes de la zona fronteriza y hay una presión allá. ¿En qué escenario queda bien? Si esto se resuelve en 60 días, estar en la frontera, y si logran que ese en canal... 60 días, ¿tú crees que tu escala dura hasta 60 días? La frontera no, pero el conflicto puede durar más. Ese Ah, canal, no, que ese ese conflicto. canal... Bueno, pero es que a mi tiene su entender, el tiempo. presidente, en una primera instancia, dice claro bajo qué circunstancias le abre la frontera, que es que paren la construcción. Y del lado haitiano ya hemos hablado de que se unificaron alrededor de la construcción, e incluso lo que Colombia Alcántara dijo ayer, que ustedes nada más se han concentrado en la burla del No, presidente. yo estoy condenando eso. Colombia es mía. Colombia Y lo que Colombia dijo lo que fue dijo fue que el 18 de noviembre ellos tienen fecha de inauguración que en sabemos, Haití. sabemos cómo todo termina. ¿Cuáles son las cosas que sabemos? Que se va a abrir de nuevo, ¿no? Sabemos que van a abrir el canal, que el canal lo van a terminar, aunque después lo destruyan, pero lo van a terminar. Aunque no funcione. Lo van a terminar. Eso es, digamos que no es 100% seguro, pero es muy probable. Que vamos a tener que abrir la frontera en algún momento, porque la frontera no hay quien lo aguante. Este país, la economía no aguanta. La economía ha tenido un año difícil. Y sigue siendo Ha difícil. tenido un año difícil. O sea, si tú empiezas a ver los reportes de los bancos extranjeros, tú empiezas a ver un tema de crecimiento no tan grande como el esperado a principio de año. JP Morgan sacó un reporte donde empezamos a ver ya que la economía empieza a resentirse. Esto, yo no sé qué impacto puede tener, no soy economista, pero va a tener un impacto también. Porque estamos hablando del 7 al 8% de todas las exportaciones dominicanas. Entonces, es importante. El equipo económico del presidente es muy bueno. El equipo económico. El Ministerio de Hacienda, el gobernador del Banco Central, el Ministerio de Economía. El superintendente de banco duro. El superintendente de banco. Hay gente muy buena en el equipo económico. O sea, eso también hay que De decirlo. valores, el intendente de valores durísimo. Yo no lo conozco. Pero no más que el de también. banco. No Bueno, más que el de banco. No. No. Alejandro Alejandro es un Fernández tolete. es duro, pero cabe mencionar que Manuel Cedeño es... Yo Ah, creo sí, que- es mío también, ese Señores, es mío. No solamente que tuyo. El Manuel esposo de Cedeño es de la Gaby. lumbrera dominicana que Ah. tenemos. Sí, no, Pero ey, es no, el espérate. intendente de banco. Mala Y- mía. no, yo dije intendente. Ey, Intendente de espérate. valores. No, espérate. Perdón, el intendente de valores. Claro. El intendente de valores. Sí, es de valores, es de valores. Me confundiste, Iván. Ellos los dos son duros. Van ahí los Sí. dos. Ah, Entonces, no, yo pensaba- entonces, el equipo económico, ¿por qué Gaby, el equipo te quiero. económico es bueno? Porque el presidente viene del sector privado y ese es el tipo de cosas que el sector privado entiende y le da importancia a la parte económica. Entonces, el presidente entiende, creo yo, la importancia del cierre. Yo no sé en su interior, en behind, o sea, detrás de puertas, si él tiene que decir, wow, se nos fue la mano, cerramos muy rápido. Porque quizá pensaron, yo no sé qué cálculo hicieron los estrategas del presidente, yo no sé cuál fue, o sea, el conflicto es algo que se estudia y se analiza científicamente, pero creo que fue una medida, el cierre de la frontera aduanal fue muy violento. Sí, porque se pudo haber cerrado el paso de personas Se pudo hacer Claro. migratorio y no cerrar el paso del comercio. y no cerrar el comercio. Que era lo que yo decía de que, bueno, ve escalando el tema. No te Lo que vaya a pasa es abrir. que echarse para atrás ahora es muy complicado, Y si, políticamente y si hablando. se da entonces un escenario donde el presidente ya esto no aguanta más, la frontera misma no aguanta más, él está viendo las encuestas que el pico ya se fue, abre la frontera, pero el canal sigue en construcción.
Pero Fran, tú dices que ven las encuestas, o sea, que tú lo das por un hecho rotundo que es político. Sí, es que esto es político, claro que sí. O sea, es que es político, No es aunque, que sea no, político. aunque no haya sido la intención. Es político, pero no necesariamente electoral, aunque... No, él aunque lo convirtió en electoral. Aunque tenga impacto No, electoral. es que Fran dice que es Perdón. electoral porque él está diciendo No, que él se va a basar Mario, en Déjame eso. aclarar eso porque quiero saber la opinión de Mario en ese aspecto también. ¿Tú no crees que el presidente quizás se pudiera ver más beneficiado si este tema no se fuera él el único interlocutor explicando el tema de las medidas de todo lo que ha pasado, de la... Mira, puede ser, pero es un conflicto tan importante para este país que yo no veo a ninguna otra gente Porque dirigiéndolo. tiene varios matices, o sea, como bien decimos, tiene el tema, obviamente tú tienes todo el tema quizás de seguridad político y demás, pero tú también tienes todo el tema comercial, que vamos a decir, o Que sea, vemos a Ito Bisonó que ha estado constantemente Sí, yendo a exacto, o sea, Dajabón, Sí, buscando soluciones. pero es un conflicto de agricultura. mucha relevancia donde el presidente tiene que dar la cara y de hecho yo esa parte se la aplaudo a la Lo valentía digo. con que da no, la yo no cara. digo que deje de dar la cara, pero no le serviría a él tal vez estratégicamente también que otros aspectos o temas que también haya otro Bueno, pero es que el interlocutor que lo sea... convirtió Bueno, en algo tan grande fue Lo que él, pasa puede- también que tu comentario yo lo entiendo también que es un tema acumulativo. Él ha sido protagonista en tantas cosas y se expone tanto que quizás tú dices, mira, que nada, también, pero en este caso en particular, hay en otras cosas que estoy de acuerdo contigo, hay muchas otras cosas que él no debió ser el vocero. Él se ha vuelto el vocero de la presidencia, es él. Sí, totalmente. exacto. Es él. Lo hemos criticado. Y el vocero del gobierno es él. Y este gobierno ¿Y qué es lo que hace Homero, entonces? se Nada. sostiene Da 8 mil millones. se sostiene en la imagen del presidente. Pero eso no es raro en este país. Eso pasaba con Danilo también. La aprobación de Danilo llegó a 62% y los funcionarios eran un 48, 50 o 40 y pico, no recuerdo exactamente el número. Pero un país presidencialista. O sea que esto no es una anomalía, esa diferencia entre el presidente y los funcionarios del gobierno. Yo no sé si la diferencia es la misma, no lo recuerdo. Entiendo que si mi memoria no me falla, estaba en 62 Danilo y el gobierno en 40 y pico, 38, 44, no recuerdo. Y debe ser muy similar Eso que ahora. Danilo no ha hablado. Pero mira, yo... Pero tenía 60. Es que no hay, No no hay tiene que, 60. Es que no hay que hablar, para liderar no hay que hablar necesariamente. todo el tiempo. Hay que comunicar. Y yo sí estoy de acuerdo que el PLD comunicaba poco en el gobierno. Y ojo, yo trabajé en el gobierno. Y era muy crítico de eso, comunicaba poco. Pero este comunica mucho. Mira, porque yo lo decía el tema de si es político, si es electoral. A mi juicio, es un tema político, quieras o no quieras. Es un tema político. Tema político. Ahora, el presidente lo ha convertido en un tema electoral porque uno, está en una campaña interna de su partido y dos, utiliza escenarios de campaña electoral para referirse al tema e incluso hacer un llamado a la unidad. El presidente no tenía opción porque estamos en campaña. Entonces, todo lo que el presidente haga en este momento es campaña, aunque él no quiera. No había Ahora, forma de separarlo. No. Comunicacionalmente, No. estoy diciendo. Bueno, en escenarios, en mensajes, hay que tener cuidado. Pero va a caer electoral porque estamos en época electoral y porque hay muchas tensiones. Y esta va a ser una campaña dura y sucia. Esta va a ser una campaña difícil. Va a ser, estoy seguro, porque hay mucha pasión, ha habido muchos ataques, se ha personalizado desde el principio. Esto tiene 3 años siendo personal entre un grupo de gente. Y te va a ser una campaña difícil. Yo no creo que él podía evitar que se volviera, pero también tiene asesores que nada más piensan en campaña. Es una realidad. Los asesores electorales solamente piensan en eso. Solamente piensan en eso. Mario, y todo lo ven así. voy a girar un poquito el guía y si tú me permites, voy a leer un tuit que nos llamó la atención a nosotros y es bueno que toquemos este tema. Dice Mario Dablos en Twitter: es un comentario impopular, lo sé, pero un gasto anual de más de 8 mil millones de pesos en publicidad, si entrar en la metodología del gasto funciona como especie de censura, el que critique no come bizcocho, entre comillas. Y tú dijiste, entiendo mejor que muchos el rol de la publicidad y la comunicación estatal, pero el exceso de la administración actual atenta contra la libertad de la prensa, o sea, en contra de la democracia misma. Mira, uno de los requisitos de la democracia, de los requisitos para que haya democracia, es que haya libertad de prensa. Si no hay libertad de prensa, no hay democracia sana. Vamos a partir de ahí. Hay una serie de requisitos básicos que son representación de las minorías, gobierno soberano, ¿verdad? Y libertad de prensa. El exceso de comunicación. Yo trabajo en publicidad, tengo una agencia de publicidad. Conozco la inversión de los clientes privados. La inversión del gobierno en publicidad es igual
o casi igual, o cuidado si es más, de todas las empresas del país juntas. Sí. Una locura. Entonces es un exceso. ¿Qué pasa con eso? Que si un medio, que al final es una empresa, depende de su facturación en un 60, en un 70, en un 80% del Estado, tú vas a criticar a tu cliente que representa un 70, un 80%. Imposible. Entonces es una especie de censura indirecta. La publicidad, cuando el PLD era un monto muy alto, y ahora es mucho más alto. Yo no creo en un gobierno sin publicidad. Tiene que haber publicidad. Totalmente. Yo creo que es importante comunicar, pero es importante dos cosas. Uno, el rol de esa publicidad no es publicidad para persuadir, sino que debe ser para informar, porque es la comunicación gubernamental es diferente a campaña. Entonces es para informar y para ser útil a la ciudadanía. Y la otra es que tiene que ser un monto razonable y solamente se debe comunicar cuando hay una necesidad. No se debe tener un presupuesto que digan gátenlo en lo que sea. En que salga una gente leyendo un libro, en que salga... No, Bueno, no puede ser. claro. Y yo creo que agregarle ahí, Mario, a la estrategia también. Porque tú tienes, por ejemplo, y esta es la crítica que yo quiero hacer. Los de 8,000 millones, yo no estaba tan seguro si eso es más o menos de lo que se gastó el último año del PLD. Pero Dios mío, estamos viendo emisoras, canales que no lo ve nadie, que ni siquiera nunca van a tener la transición a HD porque están abandonados. Y manejan cientos de millones de pesos. Ni siquiera hacen una estrategia para saber de verdad lo que se está escuchando. Mira, y sacando de piano podcast, ¿por qué no apoyan, por ejemplo, hacen una estrategia para apoyar en publicidad a los podcasts que sí se están oyendo de manera potable y orgánica? Ah, no. Tú ves que asalariados del Palacio, asesores de comunicación, sacan un maldito programa de radio y está reventado de publicidad. Así es. Coño, viejo, pero hasta el tacto se está perdiendo en esa vaina. Yo creo que ahí el presidente Abinader tiene que poner ojo de que sí, que haya publicidad. La publicidad es buena y hay que informar y hay que comunicar y hay que estar... pero no puede ser el monto tan grande. El aumento en publicidad. Es bien, tú sales a la calle, es mucho y no es coherente con el discurso No, para nada. que se ha tenido. No es coherente con el discurso de honesto contra corrupto, no es coherente con el discurso de transparencia. Entonces, Ni de reducción del gasto tiene que público, usarse eficiencia, mejor. sí. Tiene que usarse mejor. Pero es importante eso, porque mucha gente decía, pero yo no compro medio en mi agencia. Nosotros no bregamos con medios. Nosotros cobramos por servicio y cobramos por servicio creativo y estratégico. O sea que yo no tengo que ver con ese mundo. La colocación. Pero es demasiado dinero. Y yo creo que hay... Y de nuevo, las instituciones... Hay muchas instituciones que tienen el deber de comunicar su gestión, tienen que informar a la ciudadanía sobre su servicio, tener vínculos emocionales con la ciudadanía, pero se nos está yendo la mano. Y los procesos, Fran, tú que conoces más, quizá más que yo eso, los procesos son 100% transparentes, porque estamos hablando de muchos millones. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una excepción en la ley de compra y contratación a los servicios de publicidad. Que al inicio, por lo menos era el discurso del director de compra y contrataciones, de que él no estaba de acuerdo y que eso se iba a modificar durante este gobierno como parte de una búsqueda de más transparencia. Yo, por ejemplo, soy de opinión que la colocación se ponga sin nombre. Es decir, no es a tales programas, sino es a tales metas. A quien me demuestre que tiene este rating, Sobre este todo engagement. en el tiempo que vivimos ahora, donde la publicidad es más efectiva y más barata si lo hacemos por las vías digitales, que te dan métricas exactas. Claro, a eso me refiero, que sea que el KPI sea el que me diga a quién se lo voy a poner. Pero ahí yo tengo que... todavía en este país, por ejemplo, a un cliente, si la televisión tiene su rol. La televisión todavía es el medio Sí, de más claro. Todos los alcance. medios No, yo no estoy descalificándola, Mario. No, pero digo que hay que tener un mix. Pero yo sí creo que debe haber algún tipo de criterio y de límites en el presupuesto de publicidad. Porque se malinterpreta. Imagínate tú que tú tuvieras una persona con la mejor intención del mundo, manejando los 8,000 millones de pesos. Se malinterpreta porque ¿qué necesidad posible puede tener un gobierno de tener más inversión que todas las empresas juntas? Que Altis, que claro, que cervecería, que todo eso. Y no estamos contando Banreservas, porque Banreservas es una institución pública, pero tiene otra naturaleza, ¿no? O sea, que ni siquiera estoy hablando de Banreservas, que también es un banco que compite con otros bancos y tiene que invertir en publicidad, porque tiene que competir. Pero se genera su dinero. Tiene que competir y es rentable. Entonces, Es vamos a rentable. sacar Banreservas. Sí, claro. Vamos a sacarlo de aquí. Pero no significa que no tenga que tener límites. No, pero Todo debe... O sea, pero en la inversión de presidencia per se,
mierda, no hay mucho dinero. Sí, y Hay mucho eso, dinero y injustificado, no es necesario. O sea, las metas que se quieren lograr, que ya habrá que ver cuáles son, no hace falta ese dinero para conseguir ninguna. yo hablaba exclusivamente de presidencia. Porque sí hay instituciones del Estado que tienen su comunicación estratégica y sí hay buenos Lo que directores pasa, de Lili, comunicación. es en qué estamos utilizando la comunicación. O sea, tal vez si nos vamos a lo que realmente debería comunicar el Estado, tú te vas a dar cuenta que no hay una necesidad de un presupuesto tan grande. O sea, si tú me dices a mí, obviamente, un salud pública tiene que colocar anuncios para campaña de dengue, cuestiones de servicio. Pero eso es importante. Temas que Campaña son de cosas dengue, necesarias. no una valla que diga salud pública. Por ejemplo, Exacto. yo critiqué Exacto. muchísimo que Exacto, tú tienes la una cantidad de diferencia del influencers mensaje. y no hablan del dengue. Por ejemplo, Exacto. la misma línea tuya. Por ejemplo, Hay influencers tú recibiendo sabes- dinero. O no, mira, ¿Tú o te sabes digo la clara. quién a mí me parece que mejor comunica en el gobierno? La superintendencia de banco. Total, Sí, muy bien. 100%. Y por eso es el Piano Podcast. Mira qué bueno que tú lo dijiste. Nosotros patrocinamos la Pero superintendencia tú sabes de por banco. qué. ¿Tú sabes por qué yo pienso Son eso? estratégicos. No es porque por Es porque X es o por útil. Y, es porque lo que Sí. comunica le sirve Al al ciudadano. Es útil. Claro. Le sirve al Y ciudadano. tiene que comunicarse. o sea, hay Entonces, una tiene un responsabilidad. rol, tiene una estrategia. No vamos a gastar estos cuartos en publicidad que me lo dieron. Mario, hay una Tiene un rol. estrategia. Y fíjate que bien funciona, que el superintendente no tiene que salir en ningún anuncio. No. Claro. Y todo el mundo reconoce que es un gran, que Claro. Alejandro ha Entonces, hecho un gran y- trabajo. Hay una cultura todavía que romper. Y Pero aquí yo mira, creo ahí que- donde yo me voy contigo, Frank, en el tema de, por ejemplo, el Ministerio de Turismo con el tema de que a cada rato saca lo de las métricas y eso, y que invita un reguero, por ejemplo, de influencers, que sí. ni siquiera son influencers de viaje, vamos a decir, de turismo. Ya ni tienen de que nada. bajarle a eso. O sea, hay influencers y bueno, ellos tendrán su rol en la sociedad, pero que vayan se les pague por ir a un tema de turismo cuando ni siquiera son influencers de De turismo. turismo. Sí. O sea, tú dices, ¿por qué? O sea, No, y ¿pa' que qué? realmente el dinero que se va en cada uno de esos encuentros, o sea, no es necesario. Usted manda una nota de prensa decir, rompimos nuevo récord y eso va a salir en todos lados. Ojo, igual puede pagar su publicidad, pero creo que ya todos los meses en Mario, eso no quieras saber tú lo que cobra un influencer al Estado, ¿eh? No. Al Digo, Estado. el Estado yo no sé, pero yo sé cuánto cobran. Y Claro. estamos hablando de Es- mucho No, es el dinero. mundo de Es que hay un... es Pero que el Estado hay otro tarifario. hay un tarifario para el privado Sí. y hay un tarifario para el Sí, porque Estado. tú te estás qui- quemando. Sí, no sí. quieras saber Hay un tú. tema de Pero credibilidad que se ahí puede- yo Yo me creo, equivoqué de carrera. ahí yo creo que hay que ser muchísimo más. Estás a tiempo. Hay que ser muchísimo más estratégico. El gobierno no debe ser un club de community managers. O sea, el gobierno tiene que ser útil, tiene que comunicar información útil para la ciudadanía sobre los servicios públicos. Claro. O sea, tiene que tener otro rol en la comunicación gubernamental. Por eso yo digo que son muy buenos electorales, pero son muy malos gubernamentales. Quienes yo he visto haciendo superintendencia de banco, me parece, y lo dije en un tweet en un momento, dicen, mira, esta gente lo entendieron. Lo entendieron, han sido útiles, todo lo que comunican tiene un objetivo preciso. Lo voy a buscar para subirlo. Tú lo puedes ver, el objetivo, tú lo ves y tú dices, mira, lo que están comunicando es tal cosa. No están persuadiendo. Entonces yo creo que eso es algo que y te digo que con ese tweet me llegó fuego. Me llegó fuego. Porque yo estoy en el sector, yo trabajo en Y publicidad. porque te duele el país. Te duele. No, y la verdad es que yo tengo opiniones, nunca he podido evitar no darlas, soy crítico, critico lo bueno y digo lo bueno, o sea, reconozco lo bueno y lo malo de todos los partidos. O sea, no soy del PRM, no soy del PLD, no soy de la Fuerza del Pueblo. Creo que hemos tenido aquí buenos gobiernos. Yo no creo que este sea un gobierno malo. Yo no creo que el que no Danilo, no creo que era un gobierno malo. No creo que ni siquiera el Hipólito fue un gobierno malo. No, ese sí, pa' ver, no. Fue un gobierno con Eso errores. fue malo, loco. Malo en el sentido de que al fin, yo le digo un gobierno malo cuando tiene un gobierno que desestabiliza el país completo. Hemos tenido presidentes que han cometido errores. Todos, sin excepción, han cometido errores. Pero nosotros somos un país privilegiado en ese sentido. Hemos tenido mucha estabilidad. Porque desde el 96 al día de hoy tenemos un país que en todo momento ha venido para arriba. Excepto con Hipólito. Excepto con Hipólito, Mario. Sí. Mario ese 2003 no Pero dio la Hipólito madre. pasó un momento, una crisis que yo, imagínate, Hasta yo en el colegio lo sentí. se quedó. Pero yo no creo pasa? por Menos Mi empanada. hermano. medio turco nada más. Medio turco. Habían días que no había para el recreo. Ay. De año Julio. ¿eh? Diana Julio. Oye, la Vale, verdad, vale, yo vale. quiero que tía Leticia oiga esto, por el Qué amor de bárbaro. Dios. Nos daban 25 Mario, pesos, yo dejaron te quiero hacer 50. una pregunta desde el punto de vista de comunicación, porque quizás viendo la hora y en este gobierno tal vez, y tal vez comparando con lo que tú has visto anteriormente, ¿cómo tú ves el tema del manejo, por ejemplo, de crisis en temas de imagen, comunicación? Porque siempre
a mí siempre me causa mucha curiosidad cuando veo, por ejemplo, que surge, qué sé yo, un caso de lo que pasó una vez con la ministra de Juventud y su destitución. O sea, para mí esos son Lo del FED ahora. Son crisis, ¿verdad? Y que afectan directamente la imagen del presidente o de su gobierno, su gestión. Y quizás ver qué tú entiendes, o sea, en mi opinión, mi percepción, sin ser una experta en comunicación, ¿no? De que yo a veces siento de que no hay un manejo de crisis. Primero que hay que entender que nuestra sociedad es adicta a las crisis. Tenemos una adicción a la crisis. Si hay una crisis, no la inventamos. La dominicana, Sí. o en general. Bueno, yo no sé las otras. Yo digo en esta, ok. que estamos aquí. Las otras quizás. Pero en esta necesitamos una crisis. Si no es la crisis de la muchachita que le preguntó al presidente, pero todos los días hay algo y es como esa adrenalina que nos da la crisis. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo ahí. La gestión de crisis, donde yo veo un fallo, es que la crisis no se gestiona negando el hecho o No, llevando claro. la contraria a la ciudadanía. Por ejemplo, no, aquí no hay apagones. ¿Apagones? No, aquí no hay apagones, eso es mentira. Eso no puede ser una estrategia Claro. de manejo de un tema. Yo sí creo que hay que tener expertos en manejo de crisis. Yo creo que aquí hay gente buena manejando crisis en el sector. Hay gente que sabe manejar crisis. El problema que tienen las agencias, y yo tengo una agencia, es el dilema de las agencias, es que la agencia está contratada para actuar en el interés de otro, pero la agencia también tiene su propio interés. Entonces hay a veces la crisis, ¿por qué digo eso? Porque a veces el manejo de crisis es conveniente para una gente agrandarla, para que la crisis sea más grande. Por ejemplo, aquí hay gente que vive de crear crisis para después resolverla. Gente que vive de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear un mercado. Ahora, yo sí creo que el gobierno puede hacer eso mejor. Puede manejar crisis mejor. La comunicación en general, después que llegaron al gobierno, hay que hacerla mejor. Hay que hacer menos. Por ejemplo, aquí se sobrecomunica. Aquí estamos comunicando todo el tiempo estamos con una comunicación como si eso fuera como una necesidad. Todo el tiempo está comunicando. Pero una pregunta, el tema de la sobrecomunicación, como tú le llamas, ¿es en sí la cantidad de comunicación o lo que se está comunicando? Las dos cosas. Se comunica mucho, más de la cuenta. O sea... Pero si fuera una piensa- información útil para piensa mí, en otro no gobierno. sería una sobrecomunicación, o sea, yo no lo viera así. Sí, pero es que tú no puedes tener... O sea, ¿qué tantas cosas pueden ser útiles para que esté el día entero el gobierno hablando contigo? Tú has viajado a Estados Unidos. ¿Qué Reciente, comunicación tú has visto del reciente. gobierno? ¿Tú has visto comunicación de Nah, vaya, ministerio? Joe Biden. ¿Tú has visto comunicación de valla? O sea, ¿quiénes usan...? ¿Tú entiendes? No hay necesidad de comunicar tanto. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillito. Estaba hablando con unos amigos hace unos días y le decía, mira, que una persona que tiene una tierra, por ejemplo, ahí en Jarabacoa, que la quiere para producir, como, pero mira, en el Ministerio de Agricultura tú llamas y hay una dirección que te asesoran y te mandan hasta un agrimensor. Y yo me quedé ¿cómo? Tú eso lo Y- deberían comunicar. Pero yo no sabía esa. Bueno. Ese tipo de cosas falta, porque así como ese servicio, tienen que haber miles. Yo estoy de otros acuerdo, servicios y eso que es- no se comunican. Entonces, eso es lo que hace falta. Entonces, a eso que voy. Si lo que se estuviera comunicando fuera eso, en la cantidad de comunicación que hay hoy, información que se da hoy, pero que sea útil, yo entiendo que tal vez no sería una... no creo que sería tanta la información, sino que la calidad no es la que yo estoy esperando. Entonces, Bueno, pero eso yo pudiera creo, ser. yo creo que son las dos La cosas. utilidad Yo creo de que la lo que se tienen que comunicar son los servicios ciudadanos, los logros, las noticias, El tema de que tenga que ver con catástrofes. etcétera. O sea, exacto, manejo de Sí, crisis, un huracán, etcétera. Exacto. vaina. Desde el gobierno se debe comunicar eso. Pero igual, hoy por hoy no se comunica eso, con excepciones. Yo creo que, por ejemplo, yo he visto cosas interesantes de aduana, he visto en algún momento, Hacienda casi no comunica, pero he visto alguna cosa de Hacienda, he visto cosas de superintendencia que, como dije anteriormente, creo que quien mejor lo hace. O sea, hay gente que lo hace bien. Pero en su Banco mayoría... Central para hacer una institución que yo creo que Banco Central se comunica bien. Pero Muy Banco Ce- sobria, pero... Pero Banco Central, por ejemplo, El anuncio de las abejas. comunica... Sí, por ejemplo, cosas comunica poco y le queda bien, porque no tienen que comunicar todos los Claro, días. Claro. Al final ellos comunican de acuerdo a sus competencias. Hay que comunicar cuando tenga un objetivo preciso y cumple con una serie de criterios. Hoy no, hay un presupuesto que hay que gastarlo y se comunica para gastar el presupuesto. No se comunica para cumplir objetivos. Pero ¿tú sabes qué pasa con eso? Y ahí mismo yo creo que la misma ley, como que el que inventa la ley mete la trampa. O sea, hay un tema de que tú presupuestaste para este año
tanto, pero si no lo usa, No, para el próximo te año van ponen menos. a entender que Que tú entonces... no necesitas. Pero, o sea, y si Claro, es realmente que- mi proyecto o mientras es para cumplirse el año que viene, o sea, al final no tiene que ser... No, lo que pasa es que la lógica del presupuesto dominicano lamentablemente no premia al que ahorra, sino al que gasta. Pero esos son todos los presupuestos, así igual en las multinacionales. O sea, Bueno, como solamente te conozco- puedo Pero es que no me hace Sí. sentido eso. Las multinacionales en diciembre te llaman, factúrame, que si no... Exactamente. Bueno, pero facturar es una cosa, estoy hablando de gastar, No, no de recaudar. Pero que te quiero decir, la lógica de los presupuestos es así. Si lo que tú no gastas, dicen, bueno, pues entonces el año que viene. No, no, entonces Se no. supone Sí, que es tú no verdad, porque en necesitas. empresa privada yo he visto casos que, mira, tenemos tanto en fondo que hay que gastarlo en eso. Tú no tienes, qué sé yo, algo para hacer responsabilidad La social. diferencia de una empresa privada es que los fondos no son públicos. Entonces, Exacto. el fondo La público responsabilidad es distinta. es distinta. Tú puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero. Mario, no quiero que terminemos el episodio sin hablar de comunicación política, que también, ya lo has dicho, es un área en la que tú manejas muchísimo. Y quisiera saber qué tendencias positivas y negativas tú ves ahora desde ese punto de vista, gráfico, mensajes, tendencias en general, en las campañas que estamos viendo hasta ahora, que hemos Deben visto dejar muchas de de usar diputados, TikTok. de alcalde, no del tiene presidente. Mira, a mí me gustó la ficha del presidente, gráficamente No, hablando. malísimo. El de Jack Bauer. Hay un perfil que se ve medio James Bond. Legendary es verdad. Survivor, Legendary Survivor. Pero es un afiche bien logrado. Y es diferente. Es un afiche bien logrado. ¿A ti cómo que te está gustando, Luis? Es que me jalaron las orejas ahorita. Es a Fran, es a Fran. Ah, no, el afiche yo reconozco que No, el trabajo no, gráfico el afiche- es diferente. El es afiche está diferente. bien hecho, o sea, está muy bien hecho. Yo vi el otro día la muchacha que lo hizo, como que comentó algo. ¿Cómo no se me llama acuerdo. ella? No, Vamos. no recuerdo. el Bengochea nombre. publicó un Twitter. Es alguien que trabaja Ok. con Bengochea, correcto. Yo siento, por ejemplo, Omar lo que tiene que terminar de definir bien como su... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Y Su la crisis historia, existencial. nueva historia, continúa, es como Espérate. que todavía está muy en el aire, pero gráficamente se ve bien. Pero disculpa, Mario, yo creo que eso fue un fracaso, ¿sí o no? El de alcalde Con senador. el de la expectativa. Yo con creo, la letra. yo creo que venía muy bien, pero lo prolongó. Mira, yo hace muchos años hice una campaña de Brahma, cuando Brahma salió. No sé si te acuerdas, ustedes quizás no se acuerdan Sí, de claro, Brahma. A ver, tú sabes. Pruébanos. Es un caso de estudio. Tú sabes. Claro. Bueno, Yo sé. esa campaña empezó siendo muy exitosa. Pero ¿qué pasó? Se prolongó por X y por Y y la gente se saltó. Entonces se pasó su vida útil. Yo creo que la estrategia de Omar de la indecisión también pasó su vida útil. Es que él la cambió. Al principio fue como interesante, pero ya. Omar, sin embargo, me parece... Yo tengo mucha esperanza en el futuro político del país, porque creo que en todos los partidos hay mucha gente joven buena. Sí. Sí, eso sí. En todos. Creo que van a ser mucho mejores que las generaciones anteriores. Creo yo. En todos los partidos. En el PLD, digo, no en todos, los tres grandes, pero los otros no tengo mucha información. Tenemos dos aspirantes a senadores, por ejemplo, que yo lo veo muy positivo, que son José Dantes y Omar Fernández. A O mí sea ambos me parecen muy bien, o sea, me gustan mucho. Bueno, Creo el PLD que, también está Iván Lorenzo. Y Aris, mío Aris. claro. Yuri, Aquí. tú tienes el PLD a Yuri. A Yuri. Johnny Pujol que no está aspirando a No, nada, Johnny Pujol no pero aspira, igual es un no. gran Juan Ariel, que para mí yo le saco su plato aparte a Juan Ariel. Bueno, yo siempre he dicho que se yo tengo hace aparte. a Juan Ariel y a Yayo, yo los saco su plato aparte a los dos, en cada partido. Me parecen dos gestores diferentes uno del otro, no se parecen, pero me parecen dos grandes políticos. los Yo dos. me voy a ir más lejos. Juan Ariel debió ser el candidato del PLD. Todavía, guárdamelo ahí. Sí, yo creo que todavía, yo creo que todavía. Sí, Yo creo voy que- a Óyeme, yo voy a empezar a hacer reuniones con Juan Ariel y vamos a hacer recolecta para Juan Ariel para trabajar desde ahora, ya sea por el 28 o el 32. el sector este no Juan Ariel Escríbanme. lo quiere llevar. Mira, Julio. Juan Ariel es un tipo brillante, Sí. Respetado. humilde. O sea, un tipo humilde, Muy trabajador. respetuoso, trabajador. Cuando hace oposición, la Es un hace con orgullo una nacional, finura. Juan Ariel es un orgullo nacional. Entonces, a mí ese tipo lo tengo. Ya yo totalmente diferente. Ya hay un monstruo político. Un tipo de un gran gestor, un tipo de tierra o de ahí. Pero a mí también le tengo No, muchísimo no, cariño. no ha soltado en banda y, ya, yo. y muchísimo respeto. ¿eh? Después estamos en episodio. Ya yo es mío, no, él se Mario, activa en de cuanto a nuevo. los medios, porque yo veo, por ejemplo, mucha gente improvisando, queriendo tal vez llegarle a los más jóvenes por medio de TikTok. Veo mucha gente como improvisando con la herramienta de TikTok. Se confunde la herramienta con los objetivos. Eso es una herramienta, TikTok. Pero eso no quiere decir que tú tienes que estar saliendo a hacer un bailecito y ponerte de ridículo. Y qué sé yo ¿Tú qué. crees que por eso fue que Nene tuvo que retirar su candidatura? Ay, hombre. Loco, hace falta, nene.
Aquí. Ahora, hay que sacársela, hay que sacarle su plata aparte. El tipo, Se él fajó. se la jugó, él se la Se la jugó. jugó, no, fajó. es verdad. Él se la jugó. Pero yo no creo, por ejemplo, yo vi el bailecito ese y yo dije, no, este tipo no Así lo entendió. no. ¿Cuál te gustó más? O ¿La los de Nene rapeos de o la Rafa de Atala, Paz? gráficamente? La de Atala. Dale a Tala también. Atala fue más audaz. Duro. Trotman, amigo mío, trabajó ahí. Sí. Bien. Fue más audaz. A mí me gustó el Melissa. video ese que sacaron. Sí, duro. Y además él lo hizo bien. El de todos los candidatos, sí. Sí, él lo hizo bien. ese video tuvo. Él fue. Mira, él- mientras no rapeen, estamos bien. ¿Y la de Rafael Paz, qué te Por parece? favor. Ya que... Atala lo ¿Qué hizo tú muy tienes bien. contra Yatzel y contra Rafael? Así Rapeen, no. por favor, no rapeen, por Se favor. perdieron eso. Yo se lo Yo pido. me di cuenta, yo me Se di cuenta. perdieron eso. No rapeen. No, Rafi es mi amigo. Mi hermano. Mío también. Puso cara, Nosotros, puso cara. Pero Nosotros no, lo esa- queremos. La por pregunta locura. fue, ¿qué te pareció la de Rafi? Atala lo hizo peor. No, hasta la hizo muy No, bien. yo a Rafi le tengo mucho cariño y él se portó siempre muy bien conmigo cuando estuve en competitividad, o sea, se portó, pero yo creo que todavía... Siempre hay un pero con Rafa. No, yo Qué te voy a vaina. decir lo que yo creo y se te estoy diciendo a él, ¿dónde? Míralo ahí. Rafi, mi hermano, te quiero y te adoro, pero Rafi tiene todavía que definir cuál es su territorio de Claro, comunicación. claro. Tiene que definir un territorio. No puede estar en tantos sitios al mismo tiempo. Yo El siento- problema con Rafi es que la gente siente que él cambia mucho y que tiene que definir un territorio. Decir, ok, este es mi territorio. Que eso no es una causa necesariamente. Pudiera ser una causa quizás, pero un territorio y un posicionamiento. Y tiene que definir ese posicionamiento. El posicionamiento es la clave de tú decir y ponerlo en papel. Y yo he trabajado con candidatos donde le hago un posicionamiento y duramos 3 semanas en que se lo aprenda. En que se aprenda el posicionamiento. ¿Verdad? Y el posicionamiento tiene que estar hecho para el candidato. Mario, yo no entiendo cómo una gente que el PLD, estando en el poder, lo lleva como senador, se va a la fuerza del pueblo. No estoy diciendo de que porque prefiero uno por el otro, no. Es que yo no entendí ese paso que él dio. Él fue a ese partido y en ese partido todo el mundo lo ve a él como una persona desubicada. Yo no estoy diciendo que el PLD lo iba a llevar como senador, pero yo entiendo que en el PLD, con la trayectoria que él había tenido, con las posiciones que había ocupado, con esa candidatura a senador, le hubiese quedado mucho mejor lo que sea que fuese a aspirar. Yo creo que le hubiera quedado mucho mejor también y que él tenía ahí un espacio ganado. Claro. Que se lo había ganado con trabajo. Estaba en el comité y político, que, ¿no? y, Sí, claro. que lo dejó perder. Una Pero loquera de Rafa Paz. Cada quien tendrá su razón. Pero yo Yo, creo que pero la fuerza del pueblo le está en la dirección política. yo creo que tiene, por ejemplo, tú te pones a un tipo como Omar definió su posicionamiento Totalmente. muy claro. Y tú oyes a Omar hablando y él supo hacer algo muy difícil, que fue marcar una distancia, estratégicamente hablando, entre su papá y él. Claro. Decir, no, mi Totalmente. papá es así, yo soy así. Totalmente. Más que una distancia, una diferencia, creo. Sí, Sí, no, sí, a eso me refiero conceptualmente, no una distancia emocional, Sí, sino sí. Una estratégica. diferencia. Y las Sí. veces que él ha salido como junto a su padre para algo puntual y todo eso, se ve mucho o sea, no se ve como que yo simplemente soy el hijo de Leonel o del expresidente, sino yo soy un candidato. Aunque guarda que- muchísimas similitudes. O sea, Sí. O sea, Omar y lo han hecho de una hoy- manera muy bien, muy Sí, orgánica. Omar hoy es tan ideológicamente- conservador como su papá a los casi Sí. 70 años. Pero él eso lo ha hecho muy bien. Más o menos. Sí, yo creo que sí. Lo ha hecho, de verdad que lo ha logrado. Mira, yo me senté con Omar, tuve la oportunidad de sentarme con él, darme un café. Yo lo conocía de saludo, y yo quedé muy, muy gratamente duro él, es muy impresionado. duro. Muy impresionado, de verdad, Y- por la y- profundidad de que maneja los temas. Yo le tengo un agradecimiento a él porque Omar fue de los primeros que vino al podcast. Cuando el podcast no lo escuchaba en comparación a ahora Claro, casi ustedes nadie. están duros, este es el podcast number 1. De la política sí, tenemos 3 años, gracias a Dios. Nos escuchan más, estamos ahora metiéndonos un poquito en el mundo de YouTube, pero siempre hemos sido podcast full. Nos gustaba incluso más así, con la cámara apagada, pero hay que evolucionar. Éramos Y- más y- libres. y Ahora hay que tenemos, ver tenemos las un público No, también ahora están los mayor. reels de Julio, que es el peligro. Yo me acuerdo cuando estaban buscando las espianas, que había una Mírala ahí al lado de encuesta, ti. ya hasta aquí Bueno. estoy Sí. participando con ella. Mario, vámonos a las recomendaciones. Recomendaciones, Mario. Mira, hay un libro que leí recientemente, que ahorita pensé que se llama Democracy for Realists. Democracia para realistas. Ese no lo he leído. Es un libro fabuloso porque te desmonta mucho los mitos de la democracia. Todos estos mitos de que la democracia es Eso perfecto, bla, bla, eso bla, perfecto, sino que sí, te lo sí. aterriza. La Y democracia es un utópica. libro medio pesado de leer, porque es de 2 autores, de Atkins y Bartels. No me acuerdo el primer nombre, de ser son los apellidos. Pero un libro que vale la pena, sobre todo a todos los que estamos metidos en política. Y termina, básicamente la conclusión es que el problema con la democracia son los votantes. Esa es la conclusión. Y sigue siendo lo mismo. Esa es la Claro. conclusión. Pero los estudios que tienen detrás para entender son muy útiles. Para todos nosotros que estamos en esto, son muy útiles. Entonces creo que es un libro que vale mucho la pena.
y se los recomiendo Otra, a todo el mundo. antes de irnos con las otras recomendaciones, Trump gana, ¿verdad? Ojalá que no, viejo. Pero yo Ojalá creo que, que yo no. creo que va a ganar. Yo creo que no hay vuelta atrás. Ojalá que no. Ahora, yo lo que te digo que es O lamentable. sea, que tú prefieres que vuelva Biden. Entre esos dos. Yo soy demócrata. Yo prefiero a que Biden. vuelva una piedra, viejo. Yo prefiero a Trump. Y no Trump. Yo prefiero una piedra, un block, yo prefiero. Ahora, lo lamentable es que en un país de 300 millones de personas, esos sean los dos candidatos. Ya lo sabe. Eso es muy lamentable, muy crítico. Y por mucho, o sea... Tú dices, mierda, no puede ser, viejo. Tanta gente buena, tanta gente preparada que hay en ese país. ¿Por qué no pueden haber otro candidato de los dos lados? Ahora bien, yo siempre voy a preferir a cual... O sea, para mí, Trump es innegociable. O sea, no hay nada. Él tiene sus luces, ¿no? La economía. Pero la economía está mejor ahora. ¿Por qué la dejó bien? No. Bueno, yo no sé. Para mí, esa persona es incapaz de, Es no grato de para reconocer ti. la verdad. Es incapaz de reconocer la verdad. Y eso para mí es innegociable. Y una gente que no puede decir la verdad es incapaz de ver a otra persona en el mundo que no sea Pero él. tú que trabajas, tú No. que manejas Ahora, el tema de medios. No, es tremendo. Es el mejor comunicador que hay. A Es eso un que gran voy. comunicador. Es duro, es Tú duro. que tú conoces el Pero tema tú de eres los un gran medios. comunicador o un gran presidente. Tú no tienes que darle, tú no le das el hecho de Qué pena que que, se nos acabe el tiempo porque hay un tema interesantísimo. durante 4 años Trump tuvo a todos los medios, con excepciones de 1 o 2, en contra. Y Porque es un showman. Es un Pero eso era showman. lo que él Pero si quería. tú quieres un programa de televisión, contrata a Trump, pero no que te dirija un país, porque el presidente del país pero es un medios referente en contra. moral. Pero que Estoy eso era lo que él hablando de quería, medios tenerlos en contra. Aparte de su estrategia, es tener Yo no, enemigos. ¿quién Sí. quiere tener a todos los medios en contra? Claro, él sí. Porque Él no cree en la mala Trump publicidad. quiere que hablen de él todo el tiempo. Y no son todos los medios en contra. Sí. Era un grupo de medios en contra. Después tenía un grupo de medios a favor. Claro. Pero cuando hablo de medio en contra, no es que te hablen de ti todo el tiempo. Es que, Trump se tiró un peo, Biden se tiró un peo. Vamos a hablar de que Trump se tiró el peo. Biden no se ha tirado Pero es que, nada. O sea, Iván, al final del Iván, día. eso era parte de su Trump es un estrategia. comunicador, es un showman, es un reality TV show. O sea, el problema de Trump es que convirtió la política norteamericana, una de las dos democracias emblemáticas del mundo, la francesa y la americana, la convirtió en un circo, la convirtió en un programa de televisión. O sea, es todo un relajo. Yo creo que eso viene un poquito de antes, porque yo creo que eso viene desde cuando Obama, aunque Obama No, lo hizo de pero manera Trump- pero elegante. Trump No, lo a llevó a Obama otro sí le nivel. entraron en O- contra o- sin él quererlo. Trump lo llevó a otro nivel. Pero Obama hizo, yo creo, de manera elegante, bonita, hizo un reality show de su No, vida y claro todo. que Toda- no. Pero ven acá, De la forma de Obama sí Claro que supo sí. comunicar. Obama también era un gran comunicador, pero Trump Pero es un claro. showman. Y a mí lo que pasa es eso, que es innegociable. Los valores de Trump son innegociables. En la democracia hay una serie de valores implícitos. O sea, la democracia no solamente es participación, es unos valores que vienen con el sistema democrático. Y yo creo que Trump es antidemocrático completamente, antivalores. Para mí eso es innegociable. Ahora el tipo comunica, es Claro, tremendo. sí. Uno no deja de reconocer. Es muy bueno, es muy bueno. Voy Él es una con, figura. voy con mis Él es recomendaciones. una figura. Voy a recomendar el episodio, no el último, el penúltimo, de Té de Jagua. Tertulia Dura con Té de Agua. Wow, yo sí me gocé ese episodio. Es sobre teoría conspirativa. Yo que ustedes saben que yo tengo mis teorías conspirativas, me gocé ese episodio. Me va a tirar. Yo dije, La yo debí vacuna. estar ahí. ¿Este es antivacuna? Sí, el antivacuna. El Pena anti-vaxxer. que yo no soy antivacuna, Ay, soy Iván, anti-excesos de Iván, vacuna. Dios mío. Y creo, Iván. tengo mi teoría de que toda esa muerte de jóvenes de alguna manera tiene que estar vinculada con eso. Pero Se llama el sesgo de la representatividad. Sí. ese es mi recomendación, está buenísimo. Lamento que no tocaron la teoría de que Juan Gabriel está vivo, pero bueno. Tú sabes que voy a hacer un plot twist, si ustedes me permiten, pero quiero aprovechar que Mario está aquí. Yo sé, no sé si ustedes tienen que ir, pero quizás no duremos 3 minutos más. Mario, nosotros tenemos un grupo de Patreon y hoy pasó una desgracia. Ay, no, Julio. No, señores. Recomendaciones. Suelta eso, suelta eso. Pero yo estoy curioso ahora, yo estoy curioso. Espérate. Yo quiero saber. Respeten a Mario, señores, porque coño, tenemos un invitado. Yo no voy a mencionar nombres, pero yo quizás me excedí, debo reconocerlo. No. Me excedí y se pudo malinterpretar mi mensaje porque hay una compañera dentro del grupo que utiliza muchos filtros, como la mayoría de mujeres. Qué barbaridad. Yo tuve la oportunidad de verla físicamente luego. No estoy diciendo ni que sea fea ni que sea bonita, Que era diferente. No la conocía. No la conocía. Sencillamente cuando me tuvo que decir quién era. Y luego en el grupo le pregunté
de manera general, porque hay una tertulia, que ella piensa sobre la realidad normal y la realidad virtual, que si ella se siente cómoda utilizando filtros y que una persona no la pueda reconocer después cuando la vea. Entonces, como que si eso es una adicción, yo sé que eso oye como quiera feo. No, pero ¿y qué te me estás preguntando? Yo no sé te está involucrando. O sea, ahora él está poniendo. ese lío es tú. Mira, quédate con tu lío tú. Él te está contando eso como que fue algo así bonito con esa altura. Pero ya tú sabes, fue un voice como de 2 minutos. Porque tal y tal vaina. No, entonces no. sí, eso iba a lo de Claudia. Que, ¿Cómo? que los candidatos también utilizan esos maquillajes en la valla que tú Oye, ¿cómo quiere conectar la vaina? No, Julio. Mira, vamos a dejarlo ahí. Fran, tus recomendaciones, por favor. Claudia, después de un mes de viaje, viendo... 2 semanas. No, miren, 2 semanas que realmente yo me desconecté, no leí nada, estaba en mi aventura por Perú reconectando con el país de mi padre. No, pero sí me llevé un librito que se llama Cosas que todo cheese lover debería saber. Eso es algo muy mío. Yo amo el queso, entiendo que es una de las mejores invenciones del ser humano. Totalmente. Y una de mis aspiraciones en la vida es que cuando yo me retire, volverme como tipo experta en quesos. Entonces, me compré ese librito, me lo había comprado en Estados Unidos, en Barnes & Nobles, y es un librito chiquito, pero leyéndolo me parece súper interesante lo que te enseña un poco en cuanto a maridajes con los quesos, tipos de quesos, sus procesos y demás. No, súper random, pero son como de las cosas que me gustan. Mañana es el debate de la FUPU. Sí. En RCC Media. O sea, que estén atentos que viene el análisis la semana que viene y después del debate viene un episodio con Francisco Guillén este jueves. Que está muy duro, Francisco Guillén. Sí. Mira, yo tengo dos recomendaciones. La primera es la última temporada de Sex Education, que es una serie que es controversial en sus temas, pero muy importante verla para entender hacia dónde vamos en esos temas y cómo podemos ir integrando algunas cosas en la educación, no tanto como en la serie, pero importante el tema. Y segundo, un Tiny Desk, que es de Jay Noah. Durísimo. Ella es una joven dominicana de 17 años de San Cristóbal. ¿Cuántos años tiene? 17 años. Está nominada al Latin Grammy con 17 años. Y la verdad, yo no me lo esperaba. Yo lo puse porque vi un TikTok y dije, wow. Y lo busqué en YouTube. ¿Cómo se llama? Jay Noah. Yo me lo tiré entero hoy. Mira, acá, y óyeme, el acompañamiento musical, lo que ella logró. No. Pero una pregunta, ella vive aquí en el país. Sí, en San Cristóbal. Pero se ha destacado aquí. Porque yo nunca la había escuchado. Nadie la conoce. Ella la firmó Sony. Ok. Y parece que Sony hosteó en el Latin Heritage Month en Estados Unidos y la pusieron. Entonces están celebrando eso en Tiny Desk y la pusieron en Tiny Desk. Va a bailetón. Tiene 17 años y tiene un feeling. Además, es algo importante porque ella viene de un barrio, de San Cristóbal, pero ella logra hacer música urbana sin tener que... Sin recurrir tanto al recurso de la sin toquicheo. Correcto. Ella usa el recurso, pero lo justo, lo necesario. Bien. Pero óyeme, de verdad, y duro. Sobre todo me sorprendió Buenas recomendaciones. su capacidad de llevar la música urbana con ese acompañamiento musical que era puro jazz. No, está muy me lo voy a dar. Vale la pena. J. Noah, lo voy a buscar. Mario, de verdad. Señores, Mario Dávalos 2.0. Tu tolete de episodio. Gracias por la invitación. Gracias, Mario. Yo siento que no hubo mucha controversia, así que me voy tranquilo. Yo creo que... Bueno, manito, espera esos reels. Yo creo que Mario debería venir mensual para acá. Avísenme, yo vengo feliz. Bueno, gracias, Mario. Señores, el jueves, Francisco, ¿tú vas a decir algo, Mario? Discúlpame. Cerebro político, Julio. Anuncia tu video. Sí, oye, yo tengo que tratar de Julio para que anuncie sus eventos. Ay, él es tan humilde. Cerebro político tiene un evento este jueves. Señores, es que tengo tantas cosas en la cabeza y me estoy preparando que se me fue para que tú veas, lo tenía presente. Cerebro político, este jueves yo voy a estar moderando un panel sobre la evolución de la comunicación, tanto de lo tradicional con lo no tradicional. Ahí va a estar el director de prensa de Telemicro, ahí va a estar Julito Jacín, ahí va a estar Percio Maldonado, padre, va a estar el fan número 1 de Mike Towers, Yaciel Román. Vamos a estar en esa tertulia. En el auditorio de la Pucamaima, las taquillas están en el link de Gepiano Podcast en la biografía. La pueden adquirir ahí. Y si usted es muy amigo mío, mándeme un mensajito que yo consigo entrarlo. Así que nos vemos por allá este jueves. Pero qué barbaridad. Mira, el pueblo. Tú eres amigo de Julio. Gracias. Bueno.